Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy es martes 20 de abril, son 11:17 y pues es momento de comenzar nuestra sesión. Pues agradezco muchísimo ahí a Andrea que está ya con su café, excelente, no hay mejor manera de estudiar que con un buen café. Espero que Diego no se quede atrás, ¿verdad? Y bueno, también veo ahí conectados a Abraham Campos, a Celia, a Felipe, a Jorge Miguel, Raciel Urbina, este último que acaba de prender su cámara, agradezco mucho. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Felipe ya decidió, mejor no, no importa, no hay problema. Bueno, pues hoy veremos un poco de qué tratan los derechos humanos, que es, creo yo, parte fundamental de las políticas públicas. No porque yo me dedique a eso, sino porque me parece que es un marco, por lo menos axiológico, del quehacer de la política pública. Y bueno, pues se ha convertido en un elemento, sí, por momentos discursivo, pero que va más allá de- del mero discurso. Antes de comenzar la sesión, pues quisiera nada más hacer uso y mención de los juegos de la implementación de Bardak, que me parece siempre son importantes, y sobre todo para plantear que mm, esta idea de conflicto, de negociación, de resolución, de intercambio político, tiene que ver pues con también tiene que ver con los juegos de poder, ¿no? Yo trataré de sostener en todo momento que la política pública está atravesada por relaciones de poder. Claro, podemos aquí discutir N cantidad de tiempo de qué es lo transversal en política pública. Pues evidentemente los economistas van a decir que el cálculo costo-beneficio es lo transversal, las feministas van a decir que el enfoque de género es lo transversal, los ecologistas van a decir que el medio ambiente sin este no se vive, por lo tanto es transversal. Entonces, eh, parte de esta pugna de qué es lo transversal y cuáles son las variables independientes de la política pública, pues evidentemente son parte de nuestro temario, ¿no? Y bueno, ya desde la semana pasada tuvimos que haber empezado a ver un poco de los derechos humanos, pero por cuestiones de otras explicaciones que también eran necesarias, pues tuvimos que ver la parte eh, de políticas públicas, ¿no? Todavía en esta comprensión amplia, ¿no? Creo que pues no está por demás que ustedes tengan cierta reiteración de lo que es política pública, ¿no? Sobre todo en un momento como el que ustedes están, que están pues ya a un año de salir de la universidad. Bueno, al finalizar este trimestre estarán a un año de finalizar la universidad y pues ya en la elaboración de sus trabajos terminales, todo esto. Entonces tendrán que comenzar a elegir eh, temas, a elegir directores de tesis, todo este tipo de cosas. Entonces, creo que no viene de más el explicar reiteradamente qué es la política pública, ¿no? Sobre todo porque pues hay tantos conceptos, hay tantas vertientes, hay tantas interpretaciones y hay tantas malas interpretaciones de qué es la política pública que vale la pena haberse tomado estas sesiones. Em, bueno, nada más para finalizar lo que tiene que ver con las sesiones previas, me parece muy importante lo que Eugene Bardak, en un fabuloso texto titulado Implementation Games, que por razones que desconozco no está traducido en el castellano, y que es de muy, muy difícil acceso el libro. Yo cuando daba séptimo, trataba de que dividía el libro en párrafos, dividía el libro en cuartillas y le daba a cada alumno 13, 14, 15 cuartillas para que la tradujeran y juntos hiciéramos un documento Word para tener todos el libro
tanto digital como traducido, ¿no? Entonces, se tuvieron buenas experiencias de eso, ¿no? Entonces, hay varios archivos PDF y Words que se trabajó con otros trimestres, donde se tiene ya el texto, a ver si luego lo socializamos, no hay ningún problema, porque aparte esto fue producto de la traducción o del ejercicio de traducción de muchos de sus compañeros, ¿no? Entonces no es ningún atributo mío el hecho de posibilitar el texto, ¿no? Em, Parte importante del libro, que se divide en tres grandes apartados, me preocupa sobre todo el primero, que tendría que ver con el proceso de ensamblaje, que así lo llama Bardak, el proceso de ensamblaje, y que te dice cosas de la implementación que me parece que son aplicables a toda la política pública, ¿no? Primero, que hay relaciones de poder en todo no nada más en la implementación, sino en todo el ciclo, y que todos estos juegos pueden ser visualizados a través de juegos muy concretos. Estos juegos, Eugene Bardak los agrupa en cuatro grandes grupos de juegos, ¿no? Los que tienen que ver con desvío de recursos, con distorsión de objetivos, con resistencia y control administrativo, que son los dilemas administrativos, y finalmente la disipación de energías. Repito, me parece que no únicamente la implementación, sino todo el proceso de la política pública, llámese diseño, diagnóstico, evaluación, formulación, selección de alternativas, agenda, la fase que ustedes quieran, está atravesada por los mismos juegos que plantea Bardak para la implementación. Por eso me parece importante plantear a Bardak eh, como parte importante de una generalidad de las políticas públicas. Si ustedes lo ven bien, y aquí recurro mucho a su experiencia en trabajos de investigación previos, seguramente cuando ustedes ya habrán valorado algún proyecto, política, programa, etcétera, se habrán dado cuenta que incluso desde los diagnósticos ya es un jaloneo por quién diagnostica mejor o por quién te dice que es un diagnóstico certero, ¿no? Hace muchos años, cuando me invitaban a mí en Indesol a dictaminar proyectos, eh, se nos pasaban el equivalente a términos de referencia para valorar los proyectos, y el único requerimiento que se nos pedía en la parte de diagnóstica es que hubiera fuentes documentales y datos cuantitativos sustentados, ¿no? Y uno se preguntaba, bueno, pues cualquier persona entonces que no supiera hacer diagnósticos para presentar un proyecto que quería ser financiado, pues bastaba con poner algunas cuartillas, incluso en algunos casos hasta una sola cuartilla ponían, o menos, donde en 3 párrafos describían, entre comillas, cuál era el problema a atender. Le ponían, digo, dicho con mucho respeto, le ponían dos fuentes del INEGI, y según los términos de referencia que nos pasaba Indesol, ya conocer un diagnóstico. Entonces, incluso desde los diagnósticos, no se diga los diseños, tienen juegos de poder. Esto es muy importante y va a ser central en nuestro temario. Toda la política pública está atravesada por una lógica del cálculo de utilidad y el cálculo sobre el control y las decisiones sobre las acciones y los presupuestos. Acuérdense que los presupuestos se vienen, se vienen gestando desde el problema público. Si tú eres bueno en diseñar o en justificar un problema público, pues es más fácil que te suelten más dinero, ¿cierto? O sea, no estoy mintiendo. Entre más ambiguo sea tu planteamiento del problema, pues no solamente corres el riesgo de que tu política, tu proyecto sea desplazado,
sino que de escogerse te den poco financiamiento y te digan, bueno, mira, ahí hay una partida presupuestal del ramo 33, del ramo 20, del ramo 28, pues mira, ahí hay 100,000 pesos, ahí a ver qué haces con 100,000 pesos. Es una política pública que tiene $500,000, 100,000 pesos, pues en realidad no hace nada, ¿no? O sea, sí se necesita un poquito más de dinero, incluso para proyectos pequeños, ¿no? Em, la selección de elementos de la formulación, es decir, del prediseño, si utilizas árboles de problemas, árboles de objetivo, matrices de motricidad, matrices de dependencia, eh, diagnósticos participativos, etcétera, también es una pugna por quién tiene la razón, ¿no? Dirá un sociólogo, dirá un antropólogo, es que este problema público se define de mejor manera con diagnósticos participativos. ¿Qué te dirá un economista? No, 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 manito. Vamos a diseñar una política pública a partir de su costo-beneficio, ¿no? ¿Qué te dirá un ingeniero? No, 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 no. Vamos a diseñar una política pública a partir de los bienes y servicios que se denoten. Una organización civil dedicada a la defensa de derechos humanos, ¿cuál va a ser su herramienta o su instrumento que priorice? Pues seguramente unos sobre otros, ¿no? Y así toda la instrumentación de la política pública, toda la instrumentación es la selección de un instrumento sobre otro. Es el predominio de un enfoque sobre el otro. ¿Vale? Entonces, los juegos de la implementación en realidad son los juegos de toda la política pública. Me tomaré unos minutos antes de empezar la dilucidación sobre los derechos humanos en este aspecto, pero que repito e insisto, y seré muy enfático en esto, los juegos de implementación de Bardak serán los juegos de toda la política pública. Bien, Bardak, en un libro maravilloso del año 77, publicado por el MIT, propone en el primer tercio de su texto cuatro grupos de juegos que están en toda implementación, es decir, en toda política pública. Para Bardak, el juego de la implementación, el juego de la política pública tiene que ver con el control, tiene que ver con la imposición de un enfoque sobre de otro. Él dice que todos los agentes que participan en una política, pues por ejemplo, esto que manejaba Andrea hace unas semanas, ¿no? De es que en mi municipio, y que yo le decía, pues en todo el país hay inundaciones, ¿no? Para cualquier hacedor de políticas, debe de quedar claro que el priorizar ese problema como el predominante, así llámese inundaciones, llámese poca solvencia de los drenajes, tiene que estar fundamentado para sostenerse sobre los otros. Pero incluso hasta en un ejemplo tan burdo o tan común como lo es las inundaciones, eh, hay diferentes actores que intervienen y que van a luchar, no estoy exagerando, van a luchar porque su versión sea la adecuada. De tal modo que en el municipio que te gusta de Atarasquillo, estoy inventando, el problema de las inundaciones para unas organizaciones civiles tendrán un factor explicativo X. Para los empresarios tendrá una explicación Y, ¿no? No hemos visto incluso que muchas veces dicen, es que la culpa la tiene el ciudadano puerco que come sus papitas, come sus pepitas y arroja la envoltura al suelo. Esa basura tapa los drenajes. Hay quien justifica problemas así, ¿eh?
y son los dominantes, ¿eh? O sea, alguien dirá, no, es que el diseño de captación pluvial es muy pobre. Cuando se hizo el drenaje en este municipio, en esta comunidad, se hicieron con un grosor de tuberías muy pequeño, de tal manera que, pues, si queremos que no se nos inunde tal o cual territorio, pues necesitamos abrir la carpeta asfáltica y poner tuberías con un diámetro muchísimo más amplio, y etcétera. Eso te lo dirá un ingeniero, ¿no? Un defensor una organización defensora de derechos humanos te va a decir, no, es que se está afectando el derecho a una vivienda digna, incluso al derecho a la ciudad, que por cierto es un derecho, ¿no? Es un derecho humano. Em, Bardak acierta cuando dice que los agentes que participan en la política pública son agentes semiautónomos que buscan, uno, el control de lo que no controlan y que van a tratar de mantener el poder de lo poco que controlan. Ujú. Sé que suena a cliché, pero en realidad está muy bien fundamentado. Es un cliché decir que los diseños están a cargo de los políticos, la implementación está a cargo de los administradores y la evaluación está a cargo de los técnicos, ¿no? Diré que la realidad es más compleja, pero digamos que como punto inicial me parece que es interesante. Em, Cuando ustedes hacen, por ejemplo, vamos a suponer un árbol de problemas, ¿qué pasa cuando el problema seleccionado no es el problema que determinada organización civil, que determinada agencia de gobierno, que determinado agente privado no quiso imponer frente a los demás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tu problema lo ponen como causa de segundo nivel y no como el problema central? ¿No les parece que es algo lógico? Pues sí, el problema central es uno y sus factores causales pueden ser muchos. Y hay personas que esos factores causales de primer y de segundo nivel, pues abogarán porque tenga la predominancia que yo busco que tenga, ¿no? En esa lógica, de seleccionar una organización civil que logró en el diagnóstico imponer el problema central, ¿qué creen que pase con los otros agentes? ¿Qué creen que pase con el representante, por ejemplo, del sistema de aguas del Estado de México? ¿Qué creen que pase con los empresarios locales? ¿Qué pasa con asociaciones gremiales, por ejemplo, de carniceros? No, lo digo en serio. Por ejemplo, los carniceros, los que tienen rastros, muchas veces cuando no están bien normatizados los rastros, pues arrojan los desechos al río, ¿no? Y bueno, esto genera un olor putrefacto que abunda en toda la longitud del río, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa si a un sector poderoso como son los carniceros? En términos de gremio, los carniceros siempre son muy poderosos porque tienen dinero, ¿no? ¿Qué pasa si el ayuntamiento o una organización civil impone que el rastro deba de estar equipado con tecnología, ¿no? Y con eh, plantas tratadoras de agua? Pues eso le cuesta al ayuntamiento y le cuesta al gremio carnicero, no me dejarán mentir. Entonces, cuando se selecciona tu problema central en la matriz de marco lógico, debes de tener en cuenta que hay otros actores, que hay otros agentes que no están de acuerdo y que si ya dejaron que tú en el diagnóstico impusieras o propusieras un problema público, ellos ese poder que tú les quitaste en el diagnóstico, ¿qué crees?
lo van a querer recuperar en el diseño. Y aquellos que controlen en el diseño van a tratar de que los otros agentes no les quiten el poco control que tienen, ¿sí? Entonces, fíjate muy bien, en tu árbol, tan solo poner un ejemplo muy burdo como la matriz de marco lógico, que es la realidad es mucho más compleja que los árboles de problemas, te darás cuenta que el problema central escogido no necesariamente se corresponde con el diseño de la política y no necesariamente se corresponde con la implementación. ¿Qué pasa si tú eres un implementador acá picudo, eres aquí de los maleantes del partido político, eres de los operadores? Tú vas a decir, bueno, órale, cámara, no hay problema. Yo no me voy a meter con los de que hacen diagnóstico porque pues ya le pidieron a la UAM Lerma y pues no me voy a meter con académicos porque pues no es mi campo, me pueden golpear, me pueden descalificar. Vamos a dejar que las universidades hagan sus diagnósticos, el Tecnológico del Valle de Toluca, la Universidad del Valle de Toluca, la UAM Lerma, vamos a dejar que los académicos hagan diagnósticos, ¿no? Y como siempre se llevan de piquetes de ombligo con organizaciones civiles, van a hacer diagnósticos participativos y técnicos. Yo como maleante de la implementación, no es mi campo. Voy a dejar que ellos controlen una fase y a lo mejor el gobierno del estado, que es el que asigna presupuestos a los municipios, va a dominar en el diseño. Pero miren, yo como implementador, a mí nadie me gana en mi campo. Entonces, que diseñen lo que quieren, con lo que quieran, que diagnostiquen lo que quieran. En la implementación yo me desquito y en la implementación yo pongo mis reglas. ¿No les ha pasado? ¿No lo vieron en sus estudios de programas, proyectos de otros trimestres? Pues si no fue eso, pues no sé qué están viendo, ¿no? Pero quiero que se den cuenta que los diferentes agentes que participan en la política pública muchas veces ceden el poder de espacios que no controlan, pero que van a tratar de controlar cada vez más. De tal modo que si este año ya me pusieron una normativa para que yo no implemente con tanta libertad, pues el siguiente año, ¿qué creen? Yo voy a meter a mi gente a los diagnósticos. Me voy a hacer de chavitos de las universidades, pues para que me informen, para que me comenten, para que me asesoren y no estar tan pelón a la hora de los diagnósticos, sino más o menos ir entendiendo cómo hacen los diagnósticos, cómo incidir en los diagnósticos yo implementador mafioso, ¿no? Entonces, dice Bardak, todos los agentes son más o menos semiautónomos y van a querer controlar lo que no controlan y van a tratar de monopolizar lo que sí controlan. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí se dan cuenta que desde la gestación del problema hay una pugna, hay un jaloneo para quitarle poder, decisión y presupuesto al otro? Ujú. Es más, yo me dedico, por ejemplo, al plano de la política educativa. Pero ¿qué pasa si las feministas ahorita están muy fuertes y van a absorber todo el presupuesto en políticas de igualdad de género? Yo no tengo nada contra las feministas, pero si me van a asignar menos presupuesto para mis programas educativos para dárselos a las feministas, pues ¿qué creen? Sí me están tocando los callos. Sí me voy a meter, yo como agente semiautónomo, me voy a meter a tratar de controlar o de incidir en un campo que no es el mío. ¿Sí? Entonces, yo no tengo nada en contra de las feministas, es más, las apoyo. Pero si me van a quitar dinero a mí para dárselos a ellas, sí me meto. Entonces, ¿no les pasa que la Coparmex se puede meter en cosas que no domina? ¿No les parece que los gremios de los mercaderes, de los ganaderos, de los carniceros, se pueden meter en temas
que no les involucren, pero que tienen que meterse por cuestiones presupuestales, por cuestiones políticas? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en mi municipio hay muchos jóvenes? ¿A quién le interesan las políticas juveniles? Pues a nadie. Pero si yo soy de la Coparmex y voy a poner mi candidato para contender en las próximas elecciones, pues me conviene tener a los jóvenes de mi lado, ¿cierto? Entonces yo, Coparmex, que me dedico a la industria privada, pues me voy a tratar de ir metiendo poco a poco a las políticas juveniles, ¿no? Sí se dan cuenta entonces cómo todo el proceso de la política pública está permeado, se filtra en intereses de naturaleza diversa que en el momento no nos damos cuenta y que en eso sí que me disculpa la economía, pero que se dice que el cálculo racional con acuerdo a fines, pues es el que predomina. Pues perdón, pero al final lo que se acuerda es que se le da mamila al niño que llora más, ¿no? ¿Quieres comer? ¿Eres un bebé que quiere comer? Pues llora, porque quien no hace ruido, quien no se planta en la mesa, quien no da azotones en la mesa, pues no lo toman en cuenta, ¿cierto? Entonces, ojo, porque a veces piensas que tú dentro de la academia no te van a pisar los callos porque nadie va a querer meterse contigo y te equivocas, ¿no? Entonces, hay que ser muy duchos para leer todos los escenarios y a lo mejor el gremio automotriz, que no tiene nada que ver con tu política de medio ambiente, pues se va a empezar a meter porque le están asignando presupuesto a él y no a ti, ¿no? O todo el presupuesto que le asignen a él es proporcionalmente inverso al tuyo, etcétera, ¿no? Entonces, todos los agentes son semiautónomos, tienen cierto control de algunas fases y subfases que van a tratar de controlar y de monopolizar al tiempo que van a querer tener decisión en aquello que no controlan. ¿Sí? Esto es muy importante, jóvenes. Así funciona la política pública. ¿Mm? Entonces, Bardak propone 4 grandes grupos de juegos, los que tienen que ver con desvío de recursos. En desvío de recursos, sobre todo económicos. ¿Cuáles son estos juegos? Por ejemplo, el llamado easy money, el dinero fácil. Por ejemplo, no me quiero detener mucho, pero ¿les parece a ustedes que el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, tiene problemas de financiamiento? Digo, que le pregunten a organizaciones civiles como Ceferino Ladrillero de Toluca, que por diferentes lados las fuentes de financiamiento las fue sofocando el gobierno federal. Pero no me digan que pese a la pandemia, Dos Bocas, el Tren Maya, ha tenido menor presupuesto. El juego del dinero fácil tiene que ver, pues, justamente con este uso indiscriminado del dinero fácil. Los servidores de la nación es otro caso. No me digan que todo el ejército de servidores de la nación, no hay presupuesto para su operatividad. No, incluso se sospecha, y bueno, hay quien lo ha documentado, que ya incluso hasta fueron vacunados, ¿no? O sea, hay veces que no se discrimina, o no existe una noción de escasez de recursos. Hay dinero para dar y reventar, ¿eh? Y quien no, pues que le pregunte al PRI, ¿no? Y al PRI del Estado de México saben perfectamente cómo funciona esto del dinero fácil, ¿no? Esto nos lleva, por ejemplo, a manipular esto que decía yo del juego del presupuesto. Tú haz lo que quieras. Si yo controlo los presupuestos, controlo la mitad del juego. Que le pregunten a los evaluadores en este momento. Los evaluadores que son doctores y que son agremiados y que están organizados, simple y sencillamente les quitaron el presupuesto para las evaluaciones desde 2019, ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, si tú contablemente conoces el presupuesto, ¿qué dijo Alfredo Adame en Aristegui? Pues de los 40 millones que nos dan, 25 nos chingamos.
lo dijo, es textual, ¿eh? O sea, hay un juego del presupuesto, ¿sí? Y pues la vida fácil, ¿no? No me digan que, por ejemplo, un personaje tan endeble o tan raquítico como Alfredo Adame no juega a la vida fácil. ¿Qué es lo que dijo? Pues mira, si la gente no vota por mí, pues yo me regreso a mi casa a comer 3 veces al día, ¿no? Como diciendo, pinches pobres, no me interesa que no voten por mí, yo tengo de dónde sacar para comer, preocúpense ustedes, pinches pobres. ¿No les parece que juega no les parece que juega al juego de la vida fácil? No tengo problemas, ¿no? Yo la vida la tengo resuelta. Samuel García, ¿no? No me digan que una forma de establecer su juego de vida fácil es anteponiendo su vida difícil y que lo llevan los sábados a jugar golf, ¿no? Está jugando a la vida fácil. Es un juego, no es una ocurrencia. Digo, el tipo es un tonto, ¿no? Pero hay un cálculo del juego. Hay un cálculo de que si aviento esa bola, pues va a dar en esos pinos de boliche. Uh -huh. Y bueno, algo que siempre se traduce muy mal, que es el pork barrel, que bueno, literalmente se traduce como barril de puerco, no es otra cosa que estos comederos de los cerditos que en el argot agrícola, pues siempre se dice que son barriles sin fondo, ¿no? Es que son comederos de puercos, o sea, siempre están llenos, porque siempre están come los puerquitos, ¿no? Entonces, a veces, hay personas, no me dejarán mentir, ahí en el Estado de México hay muchas, donde pase lo que pase, incluso una pandemia, lo que tú quieras, un temblor, un sismo, hay personas que siguen y siguen sacando recursos como si las arcas públicas fuera un barril sin fondo, ¿cierto? ¿No? Entonces, estos juegos de, del presupuesto tiene mucho que ver con el desvío de recursos, pero no solamente estos. Y a mí me encantan los siguientes, por ejemplo, jugar a la distorsión de los objetivos de la política. Ah, y esto tiene aplicaciones, por supuesto, que en tu vida personal, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, vamos a jugar a la distorsión de los objetivos de la política. Repito, no importa que yo gane, lo que importa es que aquel pierda, ¿sí? Mi objetivo no es ganar, mi objetivo es que aquel no gane. ¿Mm? Por ejemplo, el famoso peeling on es, eh, ¿qué pasa cuando tú a tu política, a tu plan, a tu proyecto, es más, a tu tesis de licenciatura, es más, a tu vocación de licenciado en política pública, le empiezas a amontonar de cosas? ¿Te acuerdas cuando en las semanas pasadas te pregunté cómo le explicarías a alguien del transporte público qué es lo que estudias? ¿No? Y que ya algunos fruncían sus entrecejos, ¿no? Y que decían, híjole, pues la verdad es que no podría. Entonces, discursivamente empiezas a amontonar, empiezas a apilar, empiezas a decir, bueno, es que vamos a diseñar, pero también vamos a coadyuvar, pero también vamos a mejorar, pero también vamos a incrementar. Y dices, a ver, güey, ¿vas a coadyuvar, vas a incrementar, vas a mejorar o vas a reducir? Decídete. No, es que voy a hacer todo. Bueno, si tú en tu política, si tú en tu proyecto, si tú en tu tesis de licenciatura empiezas a amontonar objetivos, es porque no vas a ningún lado. Ujú. O los inflas, el up for grapes. No, es que yo no voy a coadyuvar, yo voy a mejorar, yo voy a acabar con la pobreza. Dices, güey, a ver, pero ¿con qué objetivos? ¿Con qué metas? Vean ustedes, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel. Es un ejemplo de cómo inflar objetivos, de ser ambiguos en el lenguaje y a la vez inflarlo, ¿no? ¿Tú como caballero has seducido mujeres inflando objetivos?
A ti como señorita, ¿no te han seducido inflando objetivos? No, es que conmigo nunca te frijolitos y pan duro, pero nunca te va a faltar nada conmigo, ¿no? Mira, chica, yo seré lo que quieras, patán, borracho, pero conmigo nunca te va a faltar diversión y un buen chiste para hacerte reír. No como el menso ese riquillo con el que estabas, que estudiaba políticas públicas, que nada más te hablaba de problemas públicos, ¿ah? ¿A poco no discursivamente, incluso en lo personal, inflamos objetivos? Bueno, esto te distorsiona los objetivos de la política. Ajá. Y eso tiene una repercusión en los juegos de la implementación, en los juegos de la política. Por ejemplo, ¿a quién le asignan más recursos? ¿A aquellos que inflan objetivos o a aquellos que no los inflan? Ustedes díganme. Digo, si yo fuera una persona del gobierno estatal que tengo preparación académica sobre políticas públicas, yo a los que inflan objetivos no les doy presupuesto. Pero, como a mí me interesa lo político y lo electoral y estudié veterinaria, pues cuando llega la gente de Atarasquillo, de Calpuloac, de Lerma y me empieza a inflar objetivos, yo, oh, wow, ¿no? Pues a esto sí les doy varo, ¿no? Depende, ¿no? Que eso también posibilita que tú seas un jugador laxo o impreciso, que juegues el keeping the peace. Mira, con tal de no me... Mira, ¿sabes qué? Vamos a jugar al ecuánime. Vamos a jugar al que no se mete en problemas, ¿no? Y juguemos con la ambigüedad de los objetivos. Pues, mira, ¿sabes qué? Para no meterte en problemas, dale 5 pesos a los jóvenes, dale 5 pesos a las feministas, total. No saben hacer políticas públicas, pero si les das 5 pesos, pues ya te las quitas de problemas, ¿no? Sabes que a los alumnos ahorita en el PER, pues no sabemos cómo vamos a digitalizar a todos nuestros profesores. Los alumnos no tienen internet. Tú dales tabletas, ¿no? ¿No? Tú mantén la paz. Ujú. No me digas que eso no influye en la política pública. Y algo que los profesionales en la política pública, digo, estoy hablando de los maleantes, estoy hablando de los colmilludos, saben jugar al control administrativo, al generar resistencia. Digo, tú no lo sabes, pero ¿qué pasa cuando vas a la biblioteca? ¿Qué pasa cuando vas al comedor? Y que tú sabes que aquella persona que atiende, pues no vive de lo que tú le pagas, vive de lo que le paga la universidad, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué luego no te quieren atender? Y tienen resistencia ante la demanda estudiantil. Tienen un control administrativo. Pues no porque les interese tus 5 pesos del desayuno, sino porque juegan al control administrativo para controlar y manifestar su poder. Ujú. A veces eh, hacen como que entregas. Perdón que lo diga, ¿no? Pero ustedes saben que yo así lo digo. ¿Qué pasa con estos profesores que te saturan de PDFs? ¿Qué pasa con estos profesores que te saturan de tareas? ¿Las revisan? ¿Te mandan declaraciones? ¿Te mandan tu Word con revisión de revisión con control de cambios? ¿O solamente juegan al tokenis, a la simulación, a lo pomposo, a hacer como que entregas? Oh, vamos a saturar a los screens para que no me estén hablando y no me estén pidiendo preguntas y no me estén pidiendo clases. Yo les dejo un chorro de actividades, a ver quién se las califica. No han visto eso, no pasa eso. En política pública no creen que pasa eso. Estoy mintiendo. O la resistencia masiva, el evadir responsabilidades, el massive resistance. Vamos a evadir responsabilidades.
¿cómo muestras tu control de la situación? Ah, pues si no me quieren atender en la biblioteca, pues yo me llevo mi libro. De ahí, no me tienen por qué cobrarlo. ¿Tú crees que resistirse, y más si lo hacen dos o tres, pues va a tener un apoyo? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay asambleas vecinales y hay quien acuerda que se hagan bloques, ¿no? Y que dicen, no, 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 ¿sabes qué? Aquí no vamos a acceder a tus demandas. Oye, es que el marco normativo lo dice. Voy a poner un ejemplo muy estúpido. Aquí en la Ciudad de México, como seguramente saben, no sé en el Estado de México si es recurrente, pero aquí en la Ciudad de México es muy habitual que tú cierres tu calle. Ujú. Claro, como hay problemas de inseguridad y el gobierno no te garantiza seguridad, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? Haces una resistencia masiva, cierras la calle y pones una Virgen de Guadalupe en medio. Ah, ¿no me quieres dar seguridad? Pues yo bloqueo las vialidades. ¿Cómo ves? Haces una resistencia masiva para evadir responsabilidades y conseguir cierto control de otras cosas, ¿no? Jugar a la entropía social, ¿no? A los excesos, a las deficiencias, a los retrasos. ¿Cuántas veces quieres romper con una novia que ya no soportas? ¿Quieres que tu novio ya te bote? Que decir, este güey ya no lo aguante, por más que le digo que ya no quiero nada con él, pues empiezas a llegar tardes a las citas, ¿no? Empiezas a ser deficiente, empiezas a generar excesos. Ah, pues ahora me voy a emborrachar. Ya que no me aceptó mi corte de noviazgo, pues ahora ella me lo va a pedir. Vas a ver, me voy a poner hasta el gorro, al grado de que él me va a cortar, ¿no? Son juegos de control administrativo que funcionan. Digo, yo te hago metáforas en la vida privada, de tal manera que te rías, de tal manera que sea más fácil la comprensión, pero esto también funciona en política pública, ¿no? Juegas a los excesos, intencionalmente generas retrasos, intencionalmente generas deficiencias, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Yo tenía un amigo en la licenciatura que dice, ¿cuánto apuestas a que, no voy a decir el nombre, cuánto apuestas a que tal profesor no lee los trabajos? Yo, no, güey, sí los lee, ¿no? Sí los lee, no, sí, es profesor, ¿no? Dice, a la mitad de mi trabajo voy a poner un chiste. Voy a poner un chiste vulgar que me baje yo que todavía no existía internet en el 98. Digo, ya existía, pero no era masivo. Voy a poner ahí una tontería, una vulgaridad. ¿Cuánto que me pone 9? ¿Qué pasó? Entonces tú mismo, para manifestar un control administrativo, un control de la situación administrativa, generas excesos, generas deficiencias intencionalmente para manifestar tu control. ¿Eh? El management game, lo contrario, ¿no? Jugar al todas mías, al todas puedo, ¿no? Yo soy el mejor gestor, ¿no? Mis presentaciones de PowerPoint son las más impecables. Voy a ir de trajecito a la escuela. Cuando sean bueno, afortunadamente ya no hacen eso, ¿no? Pero antes cuando eran los coloquios, los chavos iban de corbata, no puede ser, ¿no? Y no les voy a decir quién se los pedía, pero dices, venga, este jueguito administrativo de vístete de corbatita para que te muestres como mejor gestor, pues tiene que ver con una idea que está detrás, que busca control y resistencia administrativa, ¿eh? ¿No? Entonces, aquí en la política pública no cabe la ingenuidad, ¿eh? No, no, todo es por algo. Y por supuesto que el juego de la disipación de energías que a mí me encanta, me fascina, ¿no?
Eh, Porque, por ejemplo, vean ustedes, electoralmente, el PES, el Verde, bueno, Andrés Manuel ya se alió con el Verde y con el PT, ¿no? Todos lo sabemos. Pero, por ejemplo, el PRD, ¿no? Digo que es un alma en pena, ¿no? O sea, digo, si el PRI y el PAN dan vergüenza, o sea, el PRD da lástima, ¿no? Eh, ¿Cuál creen que sea el medio de acceso para manifestar tu poder si eres del PRD? O sea, sabes que Morena no te va a rebasar, te va a pisar en las elecciones. Pues empiezas a sacar fake news, empiezas a hacer apologías a Loret de Mola, ¿no? Es que el gran Loret de Mola, él y los premios Pulitzer son lo mismo, ¿no? Broso, ¿no? Broso es un gran periodista, ¿no? Ya no juegas a ganar, sino juegas a disminuir la energía del que sabes que es muchísimo más potente que tú, ¿no? Entonces te vuelves tosudo, te vuelves tenaz, empiezas a decir en tus campañas electorales, bueno, la pandemia no fue producto de Morena, pero atenderlo tardíamente sí fue problema de Morena. Pues claro, lo único que te queda es disipar las energías del poderoso, ¿no? No me digan que estas alianzas entre el PAN, el PRI, el PRD, tienen una oportunidad. Digo, seguramente en Guadalajara o Nuevo León, en este tipo de estados, ¿no? Pero en el resto del país, pues, saben que no, que aunque Morena ponga a Salgado Macedonio, los va a seguir rebasando, ¿no? Entonces tú juegas a disipar energías, empiezas a jugar con las fake news, empiezas a jugar al juego pues de la calumnia, del chisme, de tal modo que se disipen las energías. Pues divide y vencerás. Tú di que, no estoy diciendo que no pasa, ¿eh? Pero tú hazle una apología, por ejemplo, al hijo de Andrés Manuel, ¿no? Y empieza a hacerle memes de chocoflán. Pues claro, como electoralmente y legislativamente no tienes poder equiparable, pues empiezas a decirle que es el cacas, que es el chocoflán, pues eso te disipa energías, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que está haciendo Salgado Macedonio en Guerrero con el otro menso de Mario Delgado? Están jugando al juego de Ethnicity, la tosudez, la tenacidad. Yo lo hago para sí condicionar, ¿no? Y que también dice Salgado Macedonio, como dice el doctor Wagner, en mi casa y con mi gente, pues acá yo doy las órdenes, ¿no? ¿No es lo que dice Salgado Macedonio? ¿No es lo que dicen muchos operadores políticos? Aquí en mi territorio, no. Vean a Enrique Alfaro en Guadalajara. Este es mi territorio y aquí se hace lo que yo digo. Esta es Lerma. Hagamos caciquismos académicos. Ah, bueno, es otro tema, ¿no? Este es mi territorio. Pues claro, porque en otro territorio, en otras WAMPs, pues te desplazan con un dedo, ¿no? Pues te vas a Lerma y haces cacicazgos, ¿no? Pues sí, pues en otro lado no podrías hacerlo, ¿no? Eh, el saber ser esquivo, el decir, pues no es mi problema, papacita. Pues, ¿qué crees? Que mira, yo ya puse mujeres ministerias públicas, pero pues que los feminicidios no bajen, pues no es mi problema. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Me dijo el gobierno del estado que pusiera más mujeres en los puestos administrativos. Ya lo hice, no me estés chingando. No es mi responsabilidad, no es mi problema. Aquel es el que no está haciendo las cosas. No yo, yo estoy haciendo bien las cosas. No es mi problema.
Y, por ejemplo, que esto es muy importante también para ustedes, bueno, todo, pero si tú juegas a ser cuando son jóvenes, siempre nos gusta, bueno, yo ya no soy tan joven, ¿no? Pero me gustaba, ¿no? Pues siempre ser especial, ¿no? Siempre buscas que tus grupos musicales sean acá, puta, ¿no? Tú escuchas rock progresivo, gótico, precristiano, noruego, con tintes de jazz y música clásica, ¿no? ¿Quién no conoce gente pues, así de payasa, ¿no? Tú, tú usas ropa que fue elaborada por niños afganos que son veganos y que no dañaron al medio ambiente, ¿no? Tú le vas al Barcelona porque el Barça sí es un equipo. O sea, tú siempre vas a tratar de estar en el nivel de la excepción. Todos los demás son borregos menos tú. Sí, pero ¿sabes qué? Eso en política es un problema. Porque si tú no estás agrupado, si tú no perteneces a una organización, a un grupo, ¿a quién crees que le van a cargar las pulgas? Dice el dicho, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Entonces, si tú juegas al chico raro, si tú juegas al ser excepcional de luz, vegano, este, que se transporta por una bicicleta de bambú hecha por sus manos artesanas, si juegas ese juego y no tienes un equipo, si no tienes un grupo, ¿no? Si eres el sin equipo, te sacan rápido de la jugada. No puedes competir. Tus diagnósticos, tus implementaciones, tus aportaciones siempre van a ser ignoradas. Entonces, ojo, todos queremos ser excepcionales, pero si en política no tienes tu grupo, te van a cargar las pulgas a ti. Entonces, antes de que empiece el juego, a ti ya te golearon. Sigue jugándole al chico raro, síguele jugando al ser de luz, ¿no? Síguele. Y por supuesto, la reputación, ¿no? Gómez Gatell puede ser una persona con decisiones poco eficientes, pero él dice que estudió su doctorado en la Johns Hopkins. Pues eso le da reputación. Pues la gente se está muriendo de COVID en las calles, pero él estudió en la Johns Hopkins y tiene doctorado. Entonces, a veces la reputación te permite disipar energías. Es un detonante. Entonces, no me digas que estos 16 juegos agrupados en 4 grandes grupos, no los puedes ver en los diseños, en los diagnósticos, en las selecciones de problemas, en tus noviazgos, en las evaluaciones, en las implementaciones, con tus tíos en diciembre. Claro que sí. Por eso, perdón que me esté tomando estos momentos, les esté robando estos momentos, para decir que si tú no ves a la política pública como un juego de agentes semiautónomos que quieren controlar lo que no controlan y que lo poco que controlan van a tratar de monopolizarlo, ¿sabes qué? Estás fuera. Yo una vez te lo digo, estás fuera. Por eso yo les digo a cada generación de escuincles, a ver, tú puedes ser muy talentoso, tú puedes ser muy talentosa, pero si no se agrupan en una sociedad de alumnos, en una organización, en un colegio mexiquense de políticas públicas, colegio o academia estatal de licenciados en políticas públicas AC. Si ustedes no se agrupan, no me vayan a decir ingenuamente que el PRI, que el PAN, que el PRD, que Morena, las organizaciones civiles se está peleando por ustedes. Por favor,
Digo, una cosa es que tengas talento, una cosa es que tengas habilidades, sí, sí lo creo, yo como tu profesor lo creo, pero no porque lo creamos nosotros, allá afuera la gente se está peleando por ti. Si tú no te organizas con tus semejantes, con tus equivalentes, todos estos juegos van a jugar en tu contra. Punto. ¿Sí? Punto. ¿Quieres hacer buenos diagnósticos? Agrúpate. ¿Te puedes agrupar en un partido político? Pues sí, digo, a mí, no, a mí, Carlos Aguilar, en lo personal no me gusta que los jóvenes vayan a perder su tiempo a partidos políticos, pero si tú tienes la habilidad de insertarte en un partido político y hacerte respetar y tener tu grupo y dirigir un grupo, pues adelante, también dentro del juego político, pues el día de mañana vas a necesitar al contacto en el PRI, ¿eh? Vas a necesitar el contacto del abogánster que estudió en la UAM y pues no nada más que te saque de la cárcel cuando te emborrachas, ¿no? Sino que también te resuelva dilemas jurídicos cuando tú estás apenas haciendo tus pininos, ¿no? Pues necesitas el amigo contador que te saque de broncas cuando quieras hacer subejercicios en el municipio. Necesitas tener tu contacto en los ayuntamientos porque pues si no tu organización civil pro derechos humanos pues no va a tener entrada, ¿sí? Joven, necesitas jugar los juegos políticos. La política pública es un juego, está atravesada de juegos. Y si tú no sabes jugar los juegos de una disciplina que exige habilidades técnico-políticos, perdón, pero pues vas a acabar, pues no sé, haciendo cualquier otra cosa menos política pública. ¿Eh? Entonces necesitamos que los jóvenes sean muy teóricos, sean muy hábiles, que lean mucho, que no se peleen con la matemática, que no se peleen con la economía, que no se peleen con la sociología, pero que aparte sepan jugar juegos políticos. Allá afuera no te van a tratar como te trata tu mamá o tu papá. Allá afuera te van a pendejear, nos van a pendejear a todos. Si no sabes agruparte, si no sabes jugar los juegos de la política pública. Y mira, al rato 2 o 3 individuos agrupados en el PRI te dan la vuelta. ¿Es triste eso? Sí. ¿Es poco ético? Sí. ¿Pero qué quieres hacer? Que como tú eres ese ser excepcional de luz, que no se corrompe y bla, 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 la gente te va a voltear a ver y se va a agachar. Hay que leer a Saboranola con Maquiavelo. El profeta desnudo, decía Maquiavelo. Acuérdense de Saboranola, este fraile, que era muy ético, que era muy moral, y que decía Maquiavelo, por Dios, este es un profeta desarmado. Este güey no sirve para la política, lo van a despedazar. Entonces, el fraile Saboranola es la figura en Maquiavelo que reúne todas esas características que hemos estado viendo acá. No estoy diciendo que no seas ético, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo eso. Y se está grabando esto, ¿eh? Al rato no vais a decir, es que el profesor, ya los conozco, ¿no? Es que el profesor Astorga dijo que no fuéramos éticos. No, 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 no. A ver, yo lo que estoy diciendo es que la política pública está atravesada por juegos. Y si tú no sabes jugar los juegos, te van a hacer perder. Entonces, si quieres hacer política pública, tienes que saber jugar los juegos. No estoy diciendo que te corrompas, no estoy diciendo que le vendas tu alma al diablo. Yo lo que estoy diciendo es que no seas ingenuo y pienses que ya afuera es como te dijeron que era el catecismo. No. Ya incluso bromeé diciendo que hasta el gremio de los carniceros te puede dar vuelta en tu política social. Si ellos ven
que por darte la razón a ti, a él le van a quitar presupuesto, él se va a meter con todo contra ti, ¿eh? ¿O no? Entonces no hay que ser ingenuos, ¿sale? ¿No? Muy bien, pues dado ay, bueno, es otra cosa. Ya, ahora sí, híjole, ya se nos fue una hora, perdón. Ahora sí me voy a pasar a mi otra presentación. No sé si alguien tenga preguntas, sugerencias. Voy a pasar a compartir mi otra Sí, presentación. profesor, yo tengo más que una duda, bueno, sí es A una ver, confusión. échale, Bueno, adelante. respecto a la disipación de energías que nosotros percibimos en las campañas electorales, esos discursos de desprestigio, Exacto, exacto. yo Ajá. quisiera tratar de entender si, vaya, esas malas, lo voy a decir, esas malas mañas de inclusive apelar a la falacia, de correlacionar cosas que no tienen ni siquiera ningún Claro, sentido, pero claro, por el hecho de simplemente desprestigiar, claro. vaya, no solo se da con los actores públicos, sino dentro de la elaboración de la política pública. O sea, el hecho de que una persona pueda argumentar bien que ha identificado un problema público, independientemente que porque sé que viene de una persona que ni siquiera me cae, Ujú, entonces ujú. se puede apelar a ese discurso, lo estoy viendo como un discurso o lo estoy viendo como esa disipación de energía. Perdón, estoy confundido en ese aspecto. A ver, pero no entiendo cuál es tu dilema. Eh, Mm, a ver, ¿puedes comentarlo nuevamente? A ver, por favor. sí, o sea, el hecho de apelar a la falacia Ajá. hacia el actor público o hacia las personas que están dentro de la misma política, Ujú. ¿es disipar la energía o simplemente solo es evocar a correlacionar cosas que no tienen ni sentido? O sea, O puede sea, las ser un dos. acto consciente o puede ser un acto completamente inconsciente. Ambos. Las dos. Acuérdense que Freud decía que el consciente ni siquiera gobierna su propia casa. La psicología social, que yo también he insistido en que necesitamos psicólogos sociales en política pública y no nada más 99% de economistas, la psicología social en los años 60, para quien haya revisado la historia de la política pública, los psicólogos sociales nos ayudan a dilucidar en que las decisiones racionales de los organizaciólogos, por ejemplo, de Herbert Simon, de Marchi Olsen, incluso del propio Charles Lindblom, no somos seres racionales, somos puras pulsiones. ¿Ustedes creen que no hay un desdoblamiento no racional en la política pública? ¿No creen que se diseñan términos de referencia, reglas de operación con el hígado? ¿O creen que todo se hace con la cabeza en política pública? No, claro, se hace con cierto, como dices Diego, con cierta inconsciencia, pero también con el cálculo de afectar al otro. Es como con tu pareja, ¿no? Cuando pues, le quieres hacer una maldad, ¿no? Probablemente sí quieras directamente afectar a esa persona, pero a lo mejor estás resolviendo un asunto, un dilema personal con el papá, con la mamá, con el hermano, de que pues ya no importa quién te la hizo, sino quién te la pague. Y quien te la pague, pues puede ser tu pareja, puede ser alguien que te quiera, alguien que no esté jugando choco contigo. Y tú aún así, inconscientemente, lo golpeas, lo vituperias. Tantito es inconsciente y también que tú le quieres sacar raja a eso. Ah, la otra vez me revisó mi celular. Ah, bueno, yo sé que me ama, yo sé que me quiere, yo sé que me es fiel, bla, bla, bla. Sí, pero eso de que fui al baño y cuando regresé me estaba viendo el teléfono, no se lo voy a perdonar. Cuando me ponga borracho se lo voy a cobrar. Entonces, no se peleen. Puede ser una combinación de muchas cosas. Y de hecho, me parece que ese es el dilema complejo de la política pública, que no nada más es un cálculo racional de algo. Es que racionalmente voy a, o sea, cuando escuchas a hablar a Alfredo Adame, tú dices, ay, el güey tiene un discurso bien armado, bien prefabricado, pero no me digas que es consciente. Cuando dice que tiene 8 doctorados honoris causa.
No creo que mienta, pero en realidad él se está hablando a sí mismo. Él se está viendo en el lago de Narciso, de esta metáfora griega, y está viendo se está enamorando de sí mismo. Está hablando con el público, está haciendo campaña, pero en realidad se está mandando besos en el espejo. Es tantito que quieres afectar a tus enemigos y tantito que estás en un conflicto contigo mismo. Es muy interesante la política pública cuando la ves desde la psicología, desde la antropología, desde las relaciones de poder y no nada más del vulgar costo-beneficio donde te dicen que pues, todo es racional y que todo es medio subóptimo. Pues eso no pasa, por Dios. Si ya te aprobaron tu problema público como problema central en la matriz de marco ecológico, ¿tú crees que los otros agentes se van a su casa a comer chilaquiles con pollo? Pues claro que no. Están preparando en la implementación y la evaluación unas buenas armas para tumbarte en la cabeza, ¿no? Entonces, sí, Diego, qué bueno que lo dices. Pueden ser combinación de ambas cosas. Y puede ser combinación de muchas cosas. Algunas conscientes y algunas no tanto. Y me parece que todas las acciones humanas son una combinación de lo inconsciente y de lo consciente, ¿no? Pero véanlo en política pública, véanlo cómo funciona, es muy interesante y te da para, para muchas. Miren, Jorge Alcocer, que es una persona, el secretario de Salud, el jefe de López Gatell. El señor es una persona bastante respetada en el ámbito académico de la salud, ¿no? Cuando dice que Andrés Manuel ha recibido energías de las personas que visitan sus giras y que eso aceleró su recuperación, que hasta el propio Andrés Manuel dice, güey, pero este güey, ¿qué le pasó? ¿No? Vean ese discurso donde Jorge Alcocer habla de la salud de Andrés Manuel. Hasta el propio Andrés Manuel dice, chale, ¿qué onda con este güey, no? ¿Cómo una persona de ciencia se pone a decir que su jefe recibe energías positivas que lo hacen inmune al COVID? Una persona respetada en la academia, una gente respetada de la ciencia. Probablemente se estaba hablando a sí mismo y probablemente estaba tratando de engañarnos a todos. Y su lenguaje lo traicionó. Como dice la psicología, lapsus linguae, el lapsus del lenguaje. Híjole, ya cuando te diste cuenta ya lo dijiste. Pero el lenguaje te plantea un cortocircuito que te dice que hay una falta de conexión entre lo consciente y lo inconsciente. Esa es la importancia del análisis del discurso. Que también, que yo sepa, pues también en la licenciatura no tenemos como que un departamento, un área que se dedique a esto, cuando es elemental en la materia. En fin, ya no voy a decir eso, ¿no? Bueno, ahora sí, Diego, más o menos quedó. ¿Sale? Bueno. Sí, profesor, perfecto. Vamos entonces, híjole, pues a ver si me da tiempo otra vez, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí está ya, ¿no? Vamos a ver un poco de qué son los derechos humanos. Perdón que haga así un giro de 360 grados, pero a mí me parece que lo importante es, bueno, tratando de conectar, no es punto y aparte, tratando de conectar lo anterior con esto, a mí me parece, y miren que yo me considero defensor o asiduo a los derechos humanos, ¿no? De hecho, yo lo que he estado escribiendo últimamente, en estos años, es de las políticas públicas con enfoque de derechos, ¿no? Pero tampoco les quiero mentir, y no tengo por qué, y ustedes no son ningunos ingenuos, de decir que los derechos humanos son el lenguaje dominante actual, ¿cierto? ¿Eh?
O sea, si tú en este momento no hablas de derechos humanos, estás fuera del presupuesto, ¿eh? Si tú no hablas de derechos humanos en las organizaciones civiles, estás frito, mano. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha posibilitado que los derechos humanos tengan ese poder? Entonces, esto, como los derechos humanos, como lo vegano, como lo feminista, como lo proambientalista, como el ser reciclador, bla, 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 tiene un halo ético. Yo a lo que te invito es, siempre hay que ver el lado oscuro de esas figuras hegemónicas éticas. Y los derechos humanos, por supuesto que tienen un componente de poder que los sostiene. ¿Eh? Entonces, hay un fuerte componente que permite que todas las agendas gubernamentales estén obligadas a poner un enfoque de derechos. ¿Sale? Desde mi punto de vista, hay que aprovecharlo. Pero tampoco soy ningún ingenuo como para decir, ay, por fin nos iluminamos y llegaron los derechos humanos a nuestras vidas. Pues claro que no, esto también parte de acuerdos políticos, ¿sí? Y de acuerdos internacionales que se sobreponen a los acuerdos, a las agendas locales. Los derechos humanos, que repito, yo defiendo y amo con toda mi humanidad, también tienen un componente hegemónico, ¿no? Y se vislumbran, se imponen desde el exterior, es decir, desde el ámbito internacional. Por eso mi importancia de ver relaciones de poder, política pública, relaciones de poder, derechos humanos y sistema internacional, porque me parece que son una misma línea. Entonces, perdón, pero si tú crees que hacemos políticas públicas en el municipio ahí, que tiene sus arbolitos y que el presupuesto es autónomo y que, pues, híjole, hay austeridad y pues hay que ajustarse el cinturón. Si tú crees que la política funciona así, estamos fritos. Las agendas vienen desde arriba. Las agendas vienen desde arriba y se maquillan con un lenguaje de política local, pero en realidad vienen desde arriba. Es más, lo que nos decía Andrea hace unas semanas de las inundaciones, ¿cómo se va a solucionar eso? ¿Por políticos profesionales en tu municipio? Pues claro que no. Lo más seguro es que los propios objetivos del desarrollo sustentable eh, eh, inciten, iba a decir imponen, incitan a mejorar los servicios pluviales, los servicios de drenaje y alcantarillado, es decir, protección civil. La protección civil como un derecho humano. Entonces, hasta la resolución de esos problemas que nos parecen domésticos, no, es que en mi pueblo, no, 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 esto viene desde arriba. Y se va transmutando con un lenguaje local, de tal modo que los gobiernos estatales dicen, ya ven, yo lo hice. Los gobiernos municipales, ya ven, la agenda desde lo local sí funciona, ¿no? Ya ven que hay hasta conferencistas que invitan mucho en la UAM. No, es que la agenda desde lo local, pues sí, son todas estas personas del IGLOM que ahorita ya no tienen chamba, que tienen años sin chamba, pues porque ya nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Hasta ellos ya están dando cuenta que la agenda desde lo local no existe, ¿no? Cualquier asunto que se trate en los ayuntamientos o en los municipios es un asunto que viene desde arriba. ¿Por qué? Porque viene condicionado desde el presupuesto. Entonces, realmente es ínfimo la autonomía que tienen los ayuntamientos para poder operar y abordar problemas públicos de manera eficiente. Por eso yo se los he dicho, ¿qué municipio tiene dinero? Nunca tienen dinero para nada, o sea, ni siquiera para tapar baches tienen. Pues, por favor, no se vayan a trabajar los ayuntamientos, ¿no?
Mejor hagan su colegio de egresados de políticas públicas, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta web es muy importante porque vamos a ver cómo los grandes temas y su jerarquización vienen desde entornos fuera de nuestro país. Ahora, ¿qué hay que entender de los derechos humanos? Primeramente vamos a hacer una aproximación, pues, multidisciplinaria, ¿no? Vamos a ver sus contenidos, en qué consiste la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, que yo luego sí me conflictúo con algunas feministas porque les digo que el género no es un derecho humano aparte. Es que me dicen, el diplomado que ahorita estamos dando, que ahorita yo coordino con la gente del Estado de México, con el CIEPS, en un momento me dijeron, queremos un diplomado en derechos de género. En derechos y género. Y yo les dije, no, el género es un derecho humano. Oiga, pero es que necesitamos ver que las problemáticas derivadas de los problemas hacia las mujeres, pues es un problema de derechos humanos. O sea, no son los derechos humanos y el género. El género viene dentro del paquete de derechos humanos. Claro, algo que es muy importante y hay que agradecerles a las feministas es que en cierto sentido político se están echando al hombro a todos los derechos humanos. Entonces, creo que también eso es importante verlo, ¿no? Cuando veas a un grupo de feministas cabildear, pues fórmate en la fila, ¿eh? Porque ahí están dando recursos. Entonces, lo que están posibilitando las feministas es, por ejemplo, estar repotencializando las agendas, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Algunas agendas juveniles. Estas personas que piden derechos por discapacidad y por derechos juveniles se han formado detrás de las feministas y las han cobijado bien, les ha ido bien por eso, porque gracias a que las feministas están abriendo brechas, ¿no? Entonces, que volvemos a lo mismo, es un juego político, ¿no? Que a veces incluso a ellas no les beneficia tanto como para los que vienen atrás, ¿eh? O sea, digo, hay que decir las cosas como son, ¿no? Son muchas cosas, pero repito, no hay que quitarle el tema político al asunto. Y bueno, finalmente veremos derechos humanos en los sistemas universal e interamericano, ¿no? Bueno, hay una reforma, no sé si ya se las había comentado, pero es muy importante en materia de derechos humanos que se va a cumplir en unos meses, 10 años de esta reforma de reforma a la Constitución, donde se posibilita que todos los pactos, acuerdos, tratados, convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado México están a la par del marco constitucional mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que te dice, bueno, a ver, México es soberano, ¿no? Pero, si tuvieron clases conmigo en segundo, pues habrán dado cuenta que la soberanía no es la soberanía de la Revolución Francesa, ¿no? Sino la soberanía agambiana, ¿no? Gijequiana. Es soberano, es schmittiana, ¿no? Y quien es el soberano es aquel que tiene la capacidad de establecer el estado de excepción. No es el soberano, no es el pueblo, es quien puede posibilitar el estado de excepción, ¿sale? Entonces, al menos en lo normativo, se dice o se presupone constitucionalmente que México es una soberanía, es un Estado-nación, es un Estado en su forma de nación que es soberano, ¿no? Eso dice la Constitución. Ya digo, ya que los narcos y los
los asesinos norteamericanos pasen a México como si fuera su patio trasero, pues es otra cosa. Pero normativamente somos una soberanía, jurídicamente hablando. Entonces, ¿por qué tú, en tu país que tiene un marco constitucional, vas a obedecer estos acuerdos internacionales si eres un país soberano? Bueno, la reforma constitucional del 2011 es lo que posibilitó que se reformó la Constitución para que la normativa internacional tuviera el mismo peso, tuviera el mismo nivel que las normativas nacionales de un Estado soberano. Esto es muy importante porque permite que la defensa de los derechos humanos tenga mecanismos de exigibilidad. Si tu país no tiene reglamentos, si tu país no tiene leyes, si tu país no tiene protocolos, puedes entonces aludir al derecho humano internacional y tiene que ser aplicado por tu Estado-nación. Es una maravilla, ¿no? Por eso todo el mundo se va a la Corte Interamericana y que a la Corte Internacional y que la Corte de la Haya, porque se ha posibilitado a través de esta reforma del 2011 que la normativa no quede únicamente sujeta al plano nacional. Esto es importante. Y repito, esto condiciona, aunque tú no quieras, esto te condiciona toda la política pública. Porque la política pública ya no se rige por una normativa nacional, sino por toda la influencia de los convenios, tratados y normativas internacionales. Claro, de eso a que tú en política pública lo hagas simétrico es otra cosa, ¿no? Pero de principio México está obligado a garantizar esos mínimos estándares, ¿no? Bueno, otra cosa también muy importante en términos jurídicos, digo, yo no soy abogado, afortunadamente, pero hay un principio pro persona que es muy importante, vamos a verlo más adelante. Y desde luego que esto no les gusta mucho a los servidores públicos porque le da obligatoriedad de cumplimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú a una mujer golpeada, violada, no le das acceso al debido proceso, hay una normativa internacional que te puede sancionar, porque ya hay mecanismos jurídicos que te obligan a cumplir con ciertas atenciones a las personas afectadas. Antes de la reforma del 2011, híjole, ¿sabes qué, manito? Pues es que en nuestro país seguimos en las cavernas en todo, en todos los aspectos, entonces, pues por más que yo tenga la voluntad política de apoyarte, pues no pueda. No, ahora con la normativa internacional, el Estado mexicano está obligado a generar políticas públicas, está obligado a generar acciones que den cuenta del cumplimiento. ¿Cómo garantizas desde el Estado-Nación el cumplimiento? Pues, perdón, con políticas públicas. ¿O de qué otra manera? Entonces te das cuenta cómo el derecho humano cada vez está permeando más a la política pública. Pues claro, porque hay una obligatoriedad del cumplimiento de los tratados internacionales. Y tu constitución ya está simétrica con ese nivel de soberanía. Y te establece el principio pro persona que ahorita vamos a ver, es muy, muy importante. Bueno, en esta reforma del 2011, los artículos que se modificaron fueron el 1, el 3, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 en su apartado B y el 105. ¿Qué quiere decir esta importantísima reforma en materia de derechos humanos que posibilitó México en el 2011? Que es un hito, ¿eh? O sea, yo hablaré pestes de los abogados y su mundo kelseniano, que parece ser su último horizonte de comprensión, pero lo que hicieron en 2011 fue brutalmente importante, tan importante que influye hoy en día en la política pública. ¿Y por qué influye en la política pública? En primera, porque el espacio de salida
del derecho humano, ¿cuál creen que es? Pues la política pública. Pero esa ruta de salida, que es la política pública, tiene que tomar en cuenta la normativa internacional de derechos humanos. Entonces, discúlpenme jóvenes, pero todas las políticas tienen que estar en la actualidad diseñadas para atender normativas internacionales de derechos humanos. Discúlpame, pero las políticas públicas en la actualidad ya no se rigen por la matriz de marco lógico. Se rigen por los objetivos, metas, indicadores que están formulados en el plano internacional. Claro, los expertos en política pública en México todavía no lo saben, pero la normativa internacional la tenemos aquí, la tenemos encima. Es más, la tenemos tan pegada a los ojos que no la vemos. Entonces, seguir jugando a que encontramos problemas públicos originales, locales, municipales, con nuestras matrices de marco lógico, perdónme, pero es un mal chiste. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta reforma constitucional de 2011? Que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un principio persona, es decir, que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar en tu caso, ¿qué creen? Deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley. Lo importante es favorecer a la persona. Ese es el principio pro persona. Que ahorita filosóficamente lo vamos a ver en qué consiste un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué horas son? Híjole, no, pues nos queda un cuartito de hora, ¿no? Hay un principio, ahorita vamos a ver los ejes rectores híjole, bueno, yo me voy a poner de narcisista ahorita y les quiero presentar un cuadrito que hice para un libro que justamente hoy entrego, ¿no? Que tiene que ver con esto. A ver si les gusta, a ver si les parece, ¿no? Pero los principios, a ver, qué demonios, vamos a proyectarlo. Yo te lo tenía yo aquí abierto, ¿eh? Es que, a ver, lo que quiero que veamos, lo que quiero que notemos es, a ver, dejo de compartir en lo que abre mi archivo, dejo de compartir. Ahora sí comparto mi Word. Ahí está, primicia de esta clase. A ver, si nos va bien, este libro se publicará en un añito. Es una continuidad del tema de políticas públicas. A ver, entonces yo por dónde ando, a ver. Hay principios rectores de la política pública que son estos. A ver, perdón por el tamañito, pero en la otra computadora es donde tengo el archivo a ver, ¿cómo se pone? Perdón, ¿cómo pongo para que sea la vista completa? Abajo de donde está el zoom, tiene diferentes opciones donde puede hacer más grande la pantalla. Si lo pone en concentración, se pone pantalla completa. Ah, bueno, a ver. Pero se supone que ahí estoy. Ah, no, mira. Ah, mira qué bien. Órale. Oye, se lo tengo que apuntar. A ver, lo que veo, ahorita les voy a tratar de explicar y a ver qué les parece, porque esto es una hipótesis, ¿no? No sé qué tanta resolución puedan tener sus aparatos y aparte, pues yo tuve que bajar la resolución porque si no el archivo estaba sumamente pesado, ¿no? Pero aquí vemos 5 grandes campos semánticos de los derechos humanos. Uno, lo que vemos aquí en la parte superior, que son las obligaciones, ¿no? Los principios rectores, los elementos esenciales y los principios de aplicación, así como los principios transversales de los derechos humanos.
Si me permiten, voy a hacer un zoom todavía más. Híjole, ya estoy al máximo del zoom. Ups, ¿qué pasó? No sé. Los derechos humanos te plantean que todo, bueno, los derechos humanos promulgan la idea de que el Estado tiene las siguientes obligaciones. Uno, respetar, proteger, garantizar y promover. ¿Sí? Hay principios rectores de los derechos humanos que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, ¿no? Estos los vamos a ver tal vez más adelante, pero sí quiero que forme parte ya de su arsenal conceptual. Todo derecho humano tiene que ser universal. Esto está afectando, y no fue Andrés Manuel, ¿eh? Esto está afectando las políticas focalizadas. ¿Te acuerdas que hace unos años lo ideal que te decían tus profes era, es que hay que llegar a la población beneficiaria para garantizar la máxima eficiencia de recursos disponibles? Pues, ¿qué crees que te dicen los tratados internacionales? Que tu oferta de programas tiene que ser universal. Entonces, el programa universal el programa de apoyo a personas adultos mayores de carácter universal, pues no es un invento de Andrés Manuel, es una exigencia internacional de los tratados de derechos humanos que como principio rector te exigen la universalidad. ¿Sí? Te dicen que tienen que ser interdependientes. O sea que no los puedes dividir. ¿Qué es más importante, los derechos de la mujer o los derechos del joven? Pues los dos son interdependientes. A ver, experto en política pública, a ver, experta en política pública. Si la política pública atiende problemas públicos acotados, ¿no crees que esto modifica ese principio? Porque ahora los problemas públicos tienen que notarse en su dimensión indivisible e interdependiente. Tú no puedes seleccionar entre las mujeres golpeadas y los jóvenes que no tienen empleo. Son interdependientes. Oye, es que la política pública resuelve problemas públicos acotados. Pues sí, manito, pero pues, está muy bonito tu criterio economicista, que se ahorra siempre dinero, pero los derechos humanos te dicen, Nel, tiene que ser universal, interdependiente, indivisible y, por supuesto, progresivo. ¿Qué quiere decir que sea progresivo? Que se debe de evitar la regresividad. Fíjate, para que veas nada más en qué dilema nos metemos. Pero estos anuncios a mí me parecen grotescos de mal gusto, que según yo tendrían que estar prohibidos, de estos del PAS, del PES, no sé qué demonios son estos partidos, donde sale ahí una mujer toda sangrante porque acaba de abortar y no, aquí importa más la vida. Perdón, pero ese es un discurso maniqueo, protocristiano, antiderechos humanos, ¿no? Porque las mujeres tienen el derecho de discernir sobre su cuerpo. Ujú. Ese es un derecho humano universal. De tal manera que si los poderes legislativos, ya saben, en Guanajuato, en Nuevo León, en Quintana Roo, en Jalisco, quieren prohibir, quieren seguir prohibiendo los abortos seguros antes de las 12 semanas de gestación. Si estos poderes legislativos están violando el principio de progresividad, porque son regresivos, porque están criminalizando a las mujeres que abortan. Son regresivos, no cumple con el principio de progresividad.
Entonces, aunque la normativa internacional te genera sanciones, te obliga, te da obligaciones al Estado mexicano, pues tú vas a utilizar tu músculo político para imponer tus prejuicios. Entonces, no nada más es de que verticalmente tenemos que aceptar pasivamente los derechos humanos, sino que hay un conflicto interno de relaciones de poder que incluso se oponen a la progresividad de uno de los principios rectores de los derechos humanos, que está plasmado en la Carta Universal de Derechos Humanos. Y así no te cuento lo demás. Lo mismo pasa con el derecho al trabajo, con el derecho al agua y al saneamiento, con incluso el derecho a la diversión. No resulta que ahora los economistas neoclásicos ya están valorando, ya dejaron de lado algo muy importante, que era, por ejemplo, los índices de Gini, ¿no? La curva de Lorenz, que es muy importante, pero ahora ya están agregando otras variables, por ejemplo, la variable diversión. Y yo te pregunto ahorita, alumno de Juan Lerma, ¿cuánto de tus ingresos, por lo que te da tu papá, por lo que te da tu chambita, por lo que tu negocio, qué sé yo, tus ingresos, pues, cuántos de esos ingresos lo dedicas al ocio y a la recreación? Podemos hacer un índice de eso. Y nos daremos cuenta que los países de tercer mundo, y no se diga los jóvenes, no tienen dinero para la recreación. Entonces, los estudios más sofisticados de la pobreza ya están considerando la variable diversión, la variable recreo, ocio, porque es parte del bienestar. Los índices de felicidad de algunos países de primer mundo es eso, ¿no? Si puedes tener mucho dinero, pero ¿qué pasa si estás deprimido? Puedes tener un muy buen trabajo, pero ¿qué pasa si tienes enfermedades mentales que emocionalmente te vulneran? Bla, 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 ¿no? Entonces, dense cuenta cómo los principios rectores de los derechos humanos están permeando la política pública. Yo aquí lo que planteo es que estos 5 principios de los derechos, ¿cómo llamarlos? Estos componentes, estos elementos estructurales de los derechos humanos, por ejemplo, los elementos esenciales que son disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad, sus principios de aplicación, es decir, contenidos mínimos, progresividad, o sea, queda prohibida la regresión, o sea, la normativa internacional te prohíbe la regresión. Entonces, no podemos estar pasando en cadena nacional comerciales de partidos políticos que estén criminalizando a la mujer por abortar. Eso por normativa internacional está prohibido. Claro, cuando sus autoridades electorales pues son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues eso no pasa, ¿no? Porque siempre hay un hueco legal en cual aprovecharse, ¿no? Y no estoy defendiendo a Salgado Macedonio, que es un cerdo, ¿no? Por decirlo menos. Pero de que tiene un uso faccioso el poder electoral, pues lo tiene, debería de estar prohibiendo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no te parece que a ti como joven, que apenas vas a hacer tu consultoría, que apenas vas a hacer pues, tus chambitas, ¿no? En tu consultoría, en tu colegio mexiquense de política pública, todo eso, ¿no te parece que a ti o que tú tienes que abogar por esto que viene aquí abajito, por el máximo uso de recursos disponibles y exigirle transparencia a una autoridad municipal y decirle, a ver, güey, los 20 pesos que me estás dando no son 20. Hay partidas presupuestales y presupuesto etiquetado que dice que esos 20 pesos no son 20, son 400. Y yo necesito ese dinero para hacer políticas públicas de combate a la obesidad, de combate para erradicar todos los baches de este municipio en 3 años. Yo necesito el máximo uso de recursos disponibles.
¿No te parece que tú como hacedor, analista de políticas públicas, tienes que basarte en estos principios de aplicación internacionales de derechos humanos para las políticas públicas hoy en día? Pues claro, ¿no? Entonces, todas estas características que confluyen, y que todas son necesarias y que ahorita vamos a seguir viendo en la presentación, bueno, funcionan. Ahora, ¿cómo estos 5 apartados funcionan en cada uno de las fases de la política pública? Te pregunto yo. ¿Debe de haber principios rectores? ¿Qué? ¿Nada más en la implementación? ¿Nada más en la evaluación? Pues no, mano. En la gestación, en los diagnósticos debe de haber principios rectores. En la formulación debe de haber principios rectores. En la implementación debe de haber recursos, debe de haber principios rectores. Sí, pero también hay obligaciones estatales en cada una de las fases. ¿Y qué crees? La normativa internacional de derechos humanos también te dice que hay elementos esenciales en cada una de las malditas fases de la política pública. No nada más en una, en todas. Y tú no puedes hacer alusión a que solamente quieras las obligaciones de los estados en cuanto a derechos humanos, no nada más, sino también tú vas a hacer alusión como experto en política pública de los elementos esenciales, que son disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad. Sí, entonces estos 5 elementos que son, por decirlo menos, elementos componentes del proceso relacional de los derechos humanos, se relacionan con otro proceso relacional llamado política pública. Son 2 sistemas haciendo un sistema muchísimo más complejo. El sistema de los derechos humanos con el sistema de las fases de la política pública. Entonces, lo que yo aquí digo, bueno, de lo que trata mi artículo, es de señalar, a ver, hermanos, pues yo lo que estoy tratando pues de encontrar, de establecer, es de que por lo menos en la evaluación, cómo influye en la evaluación los tratados internacionales y toda la normativa de derechos humanos. Entonces yo aquí lo que digo, no sé si se vea, perdón por la calidad de la imagen, pero repito, la tuve que bajar de resolución para poder entregar el manuscrito, ¿no? Yo aquí lo que pongo es pensar la evaluación de políticas con enfoque de derechos que están atravesadas por relaciones de poder y no nada más como la aplicación de un conjunto de instrumentos que privilegia la técnica en un contexto que nunca es neutral. Implicaría por lo menos, según yo, Carlos Aguilar, medición del grado de cumplimiento de la normativa internacional. Es decir, ¿quieres hacer evaluación de políticas con enfoque de derechos? Cámara, va. Me tendrías que explicar metodológicamente cómo medir el grado de cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos en cierto sector. Jóvenes, mujeres, niños, poblaciones callejeras, de derechos laborales, bla, bla, bla. Mídeme, si vas a hacer evaluación de políticas con enfoque de derechos, mídeme el grado de cumplimiento de la normativa internacional. ¿Qué tanto se cumple la norma internacional en tus políticas locales? No, pues es que eso no viene en las matrices de marco lógico. Pues sí, pues no sirven para nada. Pues sí. Según yo, si quieres hacer evaluación con enfoque de derechos, tienes que hacer una valoración del nivel o grados de integralidad y relación con el disfrute de otros derechos. Ya que el derecho humano te obliga a la progresividad y te obliga a la garantía, está aquí, mira, el Estado tiene la obligación de garantizar con un principio de progresividad y de universalidad, proporcionándote el mayor nivel de disponibilidad, de accesibilidad, de calidad y de aceptabilidad. Entonces,
Por eso es importante lo que están haciendo las feministas. Si tú estás logrando que haya políticas públicas con enfoque de género, o sea, políticas públicas de derechos humanos, específicamente de género, tú tendrías que estar como evaluador, tendrías que estar valorando cómo los avances en materia de género están posibilitando mejores niveles salariales, mayor inclusión de las mujeres jóvenes, de las indígenas jóvenes mujeres. O sea, el grado de interrelación con otros derechos. Yo por eso se los decía, que también, por ejemplo, el tema de la agenda LGBT, que también me gustó mucho, porque son personas con muchas habilidades técnico-políticas. Entonces, yo lo que digo es que lo que también están consiguiendo la población LGBT es favorecer a todos los que vienen atrás de ellos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Tener derechos civiles y poder casarte, poder adoptar infantes como derechos humanos de las poblaciones LGBT, ¿se traduce en mejores niveles de vivienda para las poblaciones LGBT? ¿Se traduce en mejores trabajos para la población LGBT? Entonces, los derechos LGBT se interrelacionan con los derechos laborales, con los derechos a la vivienda, con el derecho al agua. Los derechos humanos son interdependientes. Entonces, el ciclo de política pública tiene que abordar ese principio. Entonces, si tú vas a evaluar, pues evalúame ese nivel de interdependencia. Deja de andar haciéndome evaluación de procesos, evaluación de diseños, evaluación, por sector, no que esta es mi evaluación interna, esta es externa, esta es mixta, esta es cuanti, esta es quali, esta es de impacto, esta es de comportamiento, esta es comparada. ¿Ya? Tú como evaluador dime, uno, lo que aquí pongo, mídeme, valórame, como el evaluador lo que hace es valorar una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? El programa. Lo que hace un evaluador es comprobar la hipótesis. ¿Sí? Entonces, tú como evaluador de políticas públicas con enfoque de derechos, ¿no? En un plano de normativa internacional, tendrías que medir el grado de cumplimiento de la normativa internacional, sí, pero también la valoración del nivel o grados de integralidad y relación con el disfrute de otros derechos. ¿De qué sirve que las mujeres tengan mayores derechos civiles si no tienen mayores apertura a la justicia? ¿De qué sirve que las poblaciones LGBT puedan adoptar si no encuentran trabajos? Si les bloquean por el hecho de ser gay, te bloquean tu posibilidad de tener un empleo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú vas a garantizar derechos a las poblaciones con discapacidad, ¿de qué sirve que tú tengas un reconocimiento jurídico si de todos modos sigues sin conseguir trabajo? ¿Se han preguntado cuál es la sexualidad de los ancianos? ¿Se han preguntado cuál es el acceso a la vivienda, cuál es el acceso al derecho al agua de las poblaciones callejeras? Entonces, los derechos humanos van interrelacionados. Por lo tanto, el derecho humano internacional, todos los pactos, convenios, acuerdos, tratados, tendrían que estarse desdoblando en diseños de políticas que procuraran estas interdependencias, estas universalidades, estos grados de progresividad. Entonces, cuando tú lees las reglas de operaciones de estos programas, pues perdón, pero pues sí son de penita ajena. Entonces, todo lo quieren resolver con tarjetitas, todo lo quieren resolver con cubititas, todo lo quieren resolver con uniformes, todo lo quieren resolver con despensas. Ajá. Y tu pinche despensa, ¿en qué grado me genera universalidad e interdependencia del derecho humano?
Explícame, priista del Estado de México. ¿Cómo tu cubeta con despensa me genera progresividad del disfrute y garantía de derechos humanos? Pues evidentemente estamos en las cavernas, señores. Y no solamente eso en la evaluación, sino que como evaluador de políticas públicas con enfoque de derechos tienes que explicar qué favorece o no a los puntos previos. Es decir, al grado de cumplimiento de la normativa internacional y a la motricidad de un derecho respecto de otros. Por lo tanto, concluyo yo, bueno, digo yo, esto podría dar cuenta del nivel de reducción de la violación de derechos humanos. ¿Qué es la violación de derechos humanos? La brecha de pertinencia entre el problema empíricamente demostrable con lo que establece el derecho. Ese es un problema público con enfoque de derechos. Esta dilucidación la hago yo para la parte de evaluación, ¿sí? Pero desde mi punto de vista deberíamos de tener expertos en la licenciatura que nos hablen de implementación, de formulación, de gestación, de diseño, de diagnósticos. Un diagnóstico con enfoque de derechos es uno distinto al que habitualmente conocemos. Un diseño de política pública con enfoque de derechos es distinto al diseño de programas que tenemos en la actualidad. Pues sí, tus pinches programas actualmente lo único que hacen es, como están basados en un enfoque de necesidades, lo único que te plantean es la entrega de bienes y servicios. Entonces, si tu política pública ofrece bienes y servicios, pues tu política pública es eficiente y es costo eficiente, costo-beneficio rentable. Entonces, nos han metido en un vericueto técnico, pero en realidad es una tomada de pelo a todo este asunto que interrelaciona las fases de la política pública, y también no soy ningún ingenuo, ¿eh? Aquí establezco que las fases de la política funcionan como interactivas e iterativas, ¿eh? No como un relojito suizo que va de izquierda a derecha. No, eso me queda claro que no funciona así. Aquí pongo, las fases de la política funcionan como interactivas e iterativas. Yo lo pongo así porque es un gráfico, es un diagrama, pero no puedo representar todos los movimientos. Entonces, todo el ciclo de la política, que es un sistema, se vincula con otro sistema que se llama derechos humanos. Y que yo, como me encanta complicar las cosas, yo lo vinculo a otro enfoque, que es el que yo también desarrollo, de, de intercambio político, que yo he propuesto en otros textos que tenga 5 variables analíticas. Entonces, estas variables analíticas aquí verticalmente me permiten a mí observar el nivel de interrelación de estos dos sistemas, el sistema de los derechos humanos y el sistema de las políticas públicas, en una lógica de relaciones de poder. ¿Sí? Entonces, perdón, señor, perdón que lo diga así de mala onda, pero pues estamos en las cavernas, ¿no? Entonces, perdón, pero también la culpa tampoco la tiene el alumno, ¿eh? O sea, el alumno será flojo, será lo que tú quieras, pero también así como que los mejores elementos para la comprensión de los fenómenos tampoco se le están dando, ¿no? Y así como que pague muy poco la UAM, pues tampoco, ¿no? Así como que, híjole, pues somos una escuelita rural que se funciona a partir del voluntariado, pues tampoco, discúlpenme, ¿no? Entonces, a ustedes como titulares de derechos, o sea, son estudiantes, pero también son titulares de derecho. Como titulares de derecho les toca exigir mayor amplitud y acceso a información de primer nivel. No a ese retacerío de temas que les dan y que al final pues no saben, van en noveno y no saben que es política pública. Pues, ¿por qué? Porque les dan por retazos de patitas de pollo con alitas de gallina, remojadas en tortilla vieja, con caldo de antier,
pues digo, pues pónganse exigentes, o sea, sean exigibles de derechos, ¿no? Porque ustedes son titulares de derecho, pero se les sigue viendo desde un enfoque de necesidades. Y el enfoque de necesidades dice, dale clases por internet, darles clases por Zoom, darles una tableta, darles un bien y servicio. No les garantices derecho a la educación ni al conocimiento. Garantízales acceso a tabletas, garantízales acceso al Zoom. Y con eso, pues no, manito. ¿Sí se dan cuenta de la complejidad del asunto? ¿No? Y bueno, pues ya son 13:12 y pues no me gusta quitarles su tiempo, ¿no? Porque están muy ocupados haciendo 80,000 tareas que no sé, que evidentemente no les van a revisar. Por eso se las saturan para generar un fenómeno de apilamiento y que eso es parte de un juego político, pero ya no sé de qué manera explicarles, ¿no? En fin, pues yo aquí le dejo, y si me permiten la siguiente sesión, pues trataría de abordar todo lo que ya no abordé por hablar de lo de Barda, ¿no? Pero estaríamos en esa línea. ¿Qué les parece? ¿Sale? Pues muchísimas gracias a Diego, a Felipe, a Raciel, a Andrea, que están ahí con la amabilidad de sus cámaras, por lo menos, ¿no? Nos vemos nuestros movimientos, gracias. Y pues dicen que están por ahí, ¿no? Los demás, ¿no? Que esta ficción de la modernidad, pues también no me gusta, ¿no? Es que Pero el bueno, internet no va, doctor. Bueno, es que si prendo mi cámara, al menos en lo personal, el internet no pasa se nada. traba. No sabes, hace un año cuántas reuniones y juntas escuché con el mismo argumento y eso no pasa, ¿no? Tú préndele, no pasa nada. En fin. Muchísimas gracias entonces a Felipe Ortega, a Abraham Campos, a Abril Lechuga, a Aimé Millán, a Andrea Rodríguez, a Celia Nayeli, a Diego Vega, a Jorge Miguel García, a María Álamo y a Raciel Urbina. Muchas gracias. No sé si sirva de algo, pero pues al rato les subo la grabación. Nos vemos, pues buena tarde, provechito, diviértanse mucho, ¿no? Vale, chao, hasta luego, un Hasta gusto, luego. Hasta luego. Gracias. abrazos.